gracias a Dios, estamos juntos, estamos felices, estamos contentos, podemos oír a Dios, podemos escuchar su palabra y podemos practicarla también, ¿verdad? Um, Hoy voy a leer o vamos a estudiar de Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a ver los versículos 21 y 22 que cierran con el capítulo 3 de Apocalipsis. Y déjense los leo para que tenga sentido. Tengo otro versículo que quiero compartirles, pero déjenme lo leo lo que es esos dos versículos que vamos a ver hoy. Del versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si, déjenme le digo algo que me ha estado desde la semana pasada, porque obviamente estamos en el mismo pasaje, no estamos cambiando de pasajes. Entonces yo estoy leyéndolo una vez, 2 veces, 10 veces. Y me está llegando, digamos, estoy esperando que el Señor me guíe y me diga cómo exponerlo, pero he ido tan despacito en esa parte de Apocalipsis porque cada versículo tiene un gran peso para, digamos, yo lo veo y digo, no puedo nada más pasarlo así porque sí. Hay pasajes como el de la semana pasada, que era Apocalipsis 3:20, en donde mucha gente le pone mucho énfasis. Es un versículo muy famoso, ¿verdad? En donde él toca la puerta y llama, y eso la gente lo conoce. Pero el siguiente versículo, se los prometo que tiene un gran peso, digamos que de la misma forma que el 20. El 21 está bien hermoso, y no, aún los comentaristas, muchos hasta lo brincan, sí, malamente, porque lo que dice, lo voy a repetir otra vez, pero lo que dice es súper hermoso. Jesús, Él es pues el Hijo de Dios, es Dios, y vino del cielo, dejó el trono de Dios, donde es Dios eternamente, la gloria de Dios que ha tenido siempre, y nos vino a salvar, y vino a morir por nosotros en la cruz, perdonó nuestros pecados, lo cual nos pone en Él, porque el Padre dice que Él se agrada, dice yo, en su Hijo tiene complacencia. Sí, dijo 2 veces, en su bautismo y en el monte de la transfiguración. Lo que sucede, hermanos, es de que Dios se agrada en su Hijo y en el Hijo todos los suyos. Sí, la cosa es de que Dios a nosotros nos ve con el rostro de Jesús. Por eso nos quiere tanto, por eso somos sus hijos, pues. Sí, Dios tiene un hijo. No somos hijos de Jesús, somos en Él. Y ser en Él es súper glorioso. El Señor dice muchas veces que Él va a venir y que va a ser nuestro Dios y va a traer su morada a los hombres, y los hombres vamos a ser su pueblo y Él nuestro Dios. Y en este versículo lo que Jesús dice, lo pensé, lo he pensado y lo quiero compartir de esta forma. Jesús le está hablando a la séptima iglesia. ¿Sí? La séptima iglesia es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea, Jesús dice que mejor les sería ser fríos, ¿verdad? Porque es una iglesia rebelde, es una iglesia que no tienen, ellos dijeron, somos ricos, nos hemos enriquecido, no ocupamos de nada, ¿verdad? Y el Señor les dijo, no, ustedes son pobres, son unos miserables, no tienen nada y son ciegos. Dice, están desnudos y están ciegos. Sí, en realidad, entre más presumamos, sin Dios tenemos menos. Ahora, lo que quiero decir es también lo que Jesús les dijo, que preferible fueran fríos, porque a los tibios los vomita de su boca. Esto es una palabra súper agresiva, en donde Jesús dice, me dan asco. O sea, no lo soporto en mi vida, me llenan de asco. Y para que Jesús diga eso de alguien, Dios nos libre, ¿no? O sea, es el Dios de amor, pero ni siquiera los fríos merecen esa palabra. O sea, los fríos tienen chance porque nosotros vamos a ir a hablarles del evangelio. Sí, pero los tibios son las personas que conocen el evangelio, que saben quién es Dios, que saben de la salvación, que saben del sacrificio de Jesús, pero no les afecta, no les importa nada, no lo toman en consideración.
El problema con los tibios es de que están en la iglesia, saben todo, es como que se están burlando de Dios, pues. Ese es el gran problema de todo ahora. Jesús toca su puerta en la misma iglesia de los que les dan asco, ¿sí? De los que vomitan de su boca. Va y les toca la puerta y les dice sean celosos y arrepiéntanse. En el versículo anterior, luego viene, les toca la puerta. Si alguno de, obviamente que de esos malvados le abre la puerta, quiere decir que están aceptando a Jesús después de todo. Si él va a cenar con y él va a cenar, y eso va a cenar con Dios. Enseguida viene este versículo. Lo voy a leer el 21. Pero yo digo, no puedo creer que Dios sea tan bueno. Y porque no me cabe en la cabeza. Les acaba de decir que son unos malvados, que no los quiere, ni siquiera cerquitas. Y el Señor les promete a ellos, si le abren la puerta y todo esto, les dice, voy a leer otra vez el 21, dice, el que venciere, obviamente voy a hablar ahorita de la palabra venciere, pero el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Nomás piensa eso. En el cielo hay un trono, es el trono de Dios. En Apocalipsis 4, Juan dice que está como un mar de cristal y el trono tiene un arco iris alrededor, es gloriosísimo. Sí, el trono de Dios es el trono, están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos alrededores, hay truenos, hay centellas, hay rayos, el trono de Dios es magnífico. Y hay un solo trono, en donde está Dios y el Cordero, así dice la Biblia. Y luego, hermanos de mi corazón y de mi vida, yo no sé dónde, por cuál razón Jesús le está invitando a estos malvados, perversos, que si se arrepienten, Él los va a sentar con Él en su trono. Digo, ¿cómo es posible esto? Sí, qué hermoso y tierno Dios tenemos. Porque dijimos el domingo, cuando Jesús toca la puerta, el que vaya y le abra, sí, que sea un frío, que sea un tibio de la Odisea o que sea un hijo de Dios, cuando le abre la puerta ya no hay diferencia. Ya no hay, y ahora el que sea que vino a la puerta, quien sea, pasa a ser uno con él. Y esto le sucede. Por eso lo sienta con él, porque cuando le abres la puerta y te arrepientes, ya no hay diferencia entre judío y griego, mujer u hombre, feo y guapo. Sí, una vez que le abres la puerta, entras a su gozo. Sí, dice la Biblia que él está tocando para entrar, pero cuando el que abre la puerta, entra a él. Sí, eso es increíble. Entra al gozo de tu Señor, dice la Biblia. Bienvenido, buen y fiel sirviente. Sí, una vez que Él abre, entonces quien sea que abra la puerta, perdón, una vez que Él toca y el que sea que le abre, entonces obtiene al Dios entero, al cielo eterno, completo. Si eras malo, si eras tibio, si eras más malo, si eras lo que sea, una vez que te arrepientes, una vez que lo recibes como tu Señor y Salvador, entonces ya no hay diferencia en su presencia. Por eso les dice, el que venciere se va a sentar conmigo en mi trono, en donde yo me siento con mi Padre. Así de grande es el Señor. Ahora, este versículo que les iba a decir está en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, dice, y vosotros estando muertos en pecados, esto es, una vez que tú estás muerto, el que sea que no está con Jesús está muerto, porque Él es la resurrección y la vida. Sí, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El que crea eso, ese se sienta con Él en el trono de Dios. Ya no voy a ir más, pero en el capítulo primero en el capítulo 1 de Efesios, dice que Jesús es la cabeza y dice que es sobre todo dominio, sobre toda potestad, está en el cielo, pero dice que es la cabeza de la iglesia, que con Él reina para siempre. Si yo creo que somos salvos, gloria a Dios, pero lo que Él dice, es decir, lo que Él le dice, como él explica al salvo, yo creo que no podemos entenderlo, porque no entendemos tanta majestad. Pues entendemos que ya no vamos a estar en este mundo, vamos a estar en un lugar más bonito en su presencia, nos encanta,
Pero lo que va a hacer con el salvo, Dios, es algo sumamente grande, que nos queda muy grande para entenderlo completo. Ahora, ¿qué tiene que no lo entendamos bien? Digamos, si entendimos nada más que es estar con Él y arrepentirnos de nuestros pecados, caminar con Él como Él quiere, y luego Él nos va a tener en su presencia. Bueno, pues eso es lo que queremos. De ahí en más, sus promesas de Él, como esta, sí, nos tienen que, ahí te va, nos tienen que cambiar la vida. Sí, nos tiene que emocionar, nos tiene que motivar para no caer en pecado. Estas promesas, ya somos salvos, sí, sí, pero cuidar nuestra salvación con temor y temblor no es que, no quiere decir que la vas a perder, es que la vas a apreciar, pues. Es que tu salvación es tan grande, pues, la que Dios nos regaló, que tenemos que apreciarla, tenemos que atesorarla, valorarla todos los días de nuestra vida, y así por la eternidad, así por la eternidad. Gloria a Dios. Entonces ahora sí, nos vamos acá. Voy a leer el resumen del versículo 20, que decía así, déjase lo leo. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Resumen de ese. Primero, Jesús puso en claro que eran pobres, miserables y ciegos, que es igual a tibios, y que los vomitará de su boca. Luego los invita a recibir el poder para arrepentirse. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que dijo que les estaba ofreciendo colirio y vestiduras blancas? Y ese es el poder para arrepentirse. Les digo, que abrieran los ojos, que se abrieran a Él. Luego ya les dice que sean celosos y que se arrepientan. Pero luego ya les dice, toca su puerta. Ahora toca la puerta y les da opción de abrir su corazón ante Él y ser uno con Jesús. El fervoroso, el frío o el tibio. Una vez que el que sea le abre la puerta, entonces va a tener esta presencia eterna del glorioso Rey y Dios nuestro. En la introducción del versículo de hoy, apunté acá en 3 renglones, un tibio. Yo puse acá, un tibio, voy a decir qué es un tibio, un frío y un fervoroso, pero puse, el tibio es de lo peor. Ese ya no hay más cosas, porque el frío era el malo, pero cuando llega el tibio le ganó. Entonces, el tibio es el peor. Un frío es uno que no sabe nada de Dios, hasta puede ser un ateo. Fíjate, un tibio es peor que un ateo. ¿Cómo están las cosas? Y un fervoroso es uno que aceptó a Jesús por fe y fue perdonado y entiende que tiene vida eterna. Ese es un fervoroso, es uno que Jesús le llamaría caliente. Y el que sea de estos, del frío, fervoroso o tibio, el que sea de esos, al abrir la puerta tendrá todo de Cristo. Aquí, en este versículo, analizaremos qué es lo que significa tener todo de Dios. Hay un trono en el cielo, ahí se sienta Dios, y con él, sí, hay un trono en el cielo y ahí se sienta Dios, y con él todo el que venciera. Eso es lo que dice el versículo de hoy. El que vence, el vencedor se sienta en donde se sienta Dios. Es como, nos queda muy grande tal cosa, pero eso es lo que dice Dios. Lo que dice Dios. Amoroso y tierno Padre nuestro, guíanos, ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón esté verdaderamente dispuesto a ti. Espíritu Santo, empápanos de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Déjale leer el 21 otra vez y el 22. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver, al que venciere. Ese sería, así vamos a comenzar. Vencer, ¿qué significa vencer? Ahí te va, fui a buscar en el diccionario bíblico y dice dominar, superar con éxito un obstáculo, eso es vencer, ¿okay? Tener control sobre algún vicio, eso es vencer. Tener control sobre un sentimiento o sobre el pecado, eso es vencer. Es tomar control. Uno de los frutos del Espíritu es control de sí. Entonces, el que venciere es uno que controla esas cosas, que no se deja, obviamente no se deja vencer por esas cosas. ¿Sí?
cuando lo vences, eres pues el que venció, eres el vencedor. No hay un término medio, hermanos. O vences o terminas vencido. La palabra vencido es caducado, doblado. Si cuando una medicina se venció, está caducada, ya no está al día. También cuando una barra de fierro se dobla, se llama vencida. Si algo que ya no está venciendo, sino que ha sido vencida, está doblada, ¿sí? O fracasado de a tiro, ¿sí? Si no eres un vencedor, entonces no eres vencedor, eres un fracasado. No hay un, fíjate bien esto, no hay un vencedor sin una batalla. Jesús dice el que venciere, porque el que venciere luchó. ¿Sí? Yo puse un ejemplo acá. Si el oponente se rinde antes, digamos que están dos, lo van a pelear, ¿verdad? Digamos que están dos soldados y van a pelear y luego uno dice, no, mejor no, mi mamá dijo que no. Entonces, el otro, el que se quedó triunfante, es un ganador, pero no es un vencedor, porque no lo venció. El que vence es el que está en la lucha. Si no hay lucha, hay ganador, pero no hay vencedor. Entonces Jesús no dice el ganador, dice el vencedor, el que entró a la batalla. Ese es el vencedor. Si el oponente se rinde antes, hay un ganador, pero no un vencedor. Jesús recompensa al vencedor y nos informa que en la batalla diaria no estamos solos, sino que con Jesús, en Él, en su poder, con su armadura. ¿Sí? El Señor nos invita a vencer, pero Él gana nuestra batalla. Entonces necesitamos nosotros saber que no somos nosotros, pero que es Él en nosotros. Déjale digo otra, porque ahorita estoy bien hablando de esto, ¿verdad? Pero para el sábado que vamos a tener la conferencia de vista, voy a hablar de Josué 1:9, y esto es donde Dios le dice, sea valiente. ¿Cómo le dice? ¿Cómo? Esfuérzate y sea valiente, ¿verdad? Pero Dios le dice muchas veces eso a Josué. Y Josué no era un cobarde. Josué era el general del ejército de Israel que había peleado batallas por Israel. Cuando la Biblia dice que Moisés levantaba las manos y la guerra se ganaba, y se bajaba las manos, la guerra se perdía, era Josué el que estaba peleando allá. Él era el general. Sí, entonces mi punto aquí que les voy a decir, hermanos, de mi corazón y de mi vida, es de que Dios le llama muchas veces digamos, la atención a Josué, y le dice a Moisés, anima a Josué, porque él va a meter a la gente a la tierra prometida, a Canaán. Déjenle digo qué es lo que está pasando acá. Josué no era un cobarde, pero de ninguna forma la batalla es menor que nosotros como seres humanos. La batalla de nosotros es grandísima, es más grande que nosotros. Entonces, para que Dios le esté diciendo a Josué muchas veces que sea valiente y que se esfuerce, sí, es porque Josué lo sabe. Dios le dijo muy bien, muy claro a Josué, pero Josué siempre lo ha sabido. La batalla la ganas con Dios o no la ganas. Igual como cuando levantaba las manos. Sí, lo que pasa es que Dios quiere que nosotros le entremos a la guerra, le entremos a la batalla, tengamos una lucha contra nuestra carne todos los días, sí, y Él gana la batalla. No nos manda a sentar, yo la gano por ti. No, eso no nos hace. Dios quiere que entremos al fuego, sí, y que peleemos y que batallemos. Si una persona no tiene una guerra espiritual, es porque no está ganando la batalla, pues. No porque Dios, no ganamos la batalla nosotros, pero tenemos que entrarle. Es como que Dios nos asocia con Él en nuestro triunfo. Aunque Él nos da el triunfo regalado, Él gana nuestras batallas, Él va al frente de nuestras guerras, sí, y Él siempre gana para nosotros. Pero nosotros no lo esperamos del otro lado. Vamos con Él. Él nos invita a ir a pelear junto con Él, y Él gana. Por eso Él le dice eso a Josué, y volviendo a nosotros, eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Él gana nuestra batalla, es el vencedor, pero el vencedor no vence sin Dios. El vencedor vence cuando sabe, cuando tiene fe, cuando entiende, cuando va Dios con él y él va detrás de Dios a la batalla, por dura que sea, por abominación, por tan grande abominación que se vea. Cuando estamos con Dios, Él vence por nosotros y premia al vencedor, porque premia nuestra fe, pues. En Efesios 6, del 11 al 12, dice: vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Lo que quiere decir, hermanos, que el diablo, obviamente el diablo es un ser muy poderoso, es un ser espiritual muy poderoso. Si nosotros nos le ponemos al tú por tú, nos vence, pues. O sea, hay gente que corre al diablo. "Oh, yo te declaro que salgas", y están diciendo como que de veras en ellos hay algo de poder. Nosotros no podemos contra el diablo. Si cada vez que el diablo toque nuestra puerta, tenemos que decirle: Jesús, Jesús, ahí te hablan. Abre la puerta tú, porque nosotros no somos pieza. En Cristo Jesús somos más que vencedores. La palabra lo dice así de sencillo. Sí, pero sin Él no podemos enfrentarnos al diablo. Primero es un chapucero. Y él sí está en una guerra, y en esa guerra es una guerra sucia. Usa lo que sea. Usa lo que sea. En todas las trampas que haya y alimañas que haya, él se las usa. Entonces nosotros no nos queda otra más que depender de Dios. Confiar en Él. Es en Él. Es con su armadura. Para estar firmes en la batalla, dice acá. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Diré algo de esto que acabo de decir ahorita. No es lo que estamos hablando exactamente, pero voy a decir algo de eso. Dice, diré algo después de este pasaje de Efesios. Nuestras batallas de defensa son contra las acechanzas del diablo y las más depravadas fuerzas demoníacas, que son principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Son toda esta parvada de seres espirituales que jerárquicamente se oponen a que nosotros recibamos salvación por gracia, por fe en Jesús. ¿Sabía eso? El diablo, y con todos sus achichincles, porque el diablo está bien organizado digamos que en su escuadrón que él tiene. Sí, cada uno tiene una cosa que hacer. Tiene un trabajo que hacer contra nosotros. Si nosotros pensamos que yo aquí yo soy más bueno, no ocupo a Dios, todo esto, cuando el diablo tiene un escuadrón organizado contra tu persona y contra que no oigas el evangelio. Por eso, hermanos de mi corazón, cuando nosotros dejamos al mundo allá afuera y estamos teniendo una lucha contra el mundo, ¿qué creen? El diablo metió el mundo a las iglesias, y son los tibios, los que están dentro de la iglesia aparentando que son de la iglesia, metiendo toda la cizaña. El enemigo está dentro de la iglesia, se metió. Sí, porque está bien organizado, nos conoce muy bien, es un engañador, padre de toda mentira. Sí, es un enemigo muy poderoso, y nosotros no podemos ponernosle ¿cómo se llama eso? Al tú por tú contra él. Tenemos que llamar a Cristo, meternos en Cristo Jesús, y en Él, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él o pierdes la batalla. Para ser vencedor ocupas tener a Cristo de tu lado, o estar en Él, como Él quiere. Nuestro enemigo, el diablo, usa toda clase de trampas y alimañas, que con estrategias bien establecidas nos ataca todos los días para destruir nuestra fe. Cada persona que escucha esto y decide ignorar la guerra espiritual real, está siendo vencida sin escape. Hermanos, nosotros no podemos en nuestra fuerza vencer al diablo, especialmente porque él practica un combate sucio. Especialmente, si a lo mejor alguien que pueda decir: no, yo soy bien santo y bien espiritual y leo mi Biblia y oro todos los días, que me echen al diablo. Si no tienes a Jesús contigo, te va a hacer trizas, porque es un ser espiritual muy poderoso y muy sucio, muy tramposo, engañador, un asesino desde el principio. En él no hay verdad, toda la mentira está en él. Es un engañador. Por eso es que no se presenta como el diablo, así malvado a la gente. Por eso manda siempre gente que se ve muy bien y muy santa, porque esos son los que está usando. Es un engañador, pues. Su combate es sucio. Y hermanos y hermanas, hermosos hermanos, el diablo no conoce nuestro pensamiento. Tenemos que pensar en esto y saberlo. El diablo no tiene la autoridad para saber qué estás pensando. Dios sí. Antes de que tú digas, él sabe lo que quieres, pero el diablo no. El diablo es un buen psicólogo.
Si los psicólogos de hoy día saben y conocen el comportamiento humano, imagínate al diablo que es tan viejo y que siempre ha querido lo malo para ti. Él sabe cómo actúas, cómo reaccionas, ante qué y ante qué no. Él sabe quiénes somos. No sabe nuestros pensamientos, no puede saber qué estamos pensando, pero sí sabe cómo reaccionamos a lo que sea. Él nos conoce muy bien. Pero él lleva mucho tiempo estudiándonos y conoce nuestras debilidades y nos ataca sin piedad. Provoca en nosotros las abominaciones más depravadas, tales como todo tipo de inmoralidad, desde palabras pervertidas y obscenas, mentiras y traiciones, y hasta perversión sexual. Aún corrompen nuestra mente con creencias torcidas como brujerías, ocultismos, adoración a objetos sin vida que son estatuas de imágenes, y aún la adoración a Satanás. Todo esto que acabo de decir es lo que el diablo termina haciendo con la persona que no tiene que no se está defendiendo de la guerra espiritual. Si alguien cree que no está peleando una batalla, que no tiene el problema de la guerra espiritual, estás en sus manos. Por eso tantos cristianos creen en brujerías. Por eso tantos cristianos están pensando en las energías y en el karma, sí, y no se nos puede escapar todo eso, sí, y estamos cayendo en todo tipo de inmoralidades porque la batalla espiritual la estamos perdiendo. Porque el diablo está organizado con todos sus achichincles bien preparados para destruir nuestra fe, para que nos quedemos sin Dios, para estorbarnos y ponernos zancadilla, así de sencillo y así de claro. Corrompe nuestra mente, lo cual es un paquete muy grande para nosotros, el diablo. Pero de ninguna manera Dios nos envía solos a la lucha. Si tenemos que pensarlo, Jesús le va a dar un premio, le va a dar una recompensa increíble al que venza. Si no hubiera cómo vencer, no nos diría, Él no está jugando con nosotros. Sabemos que nuestra lucha contra este malvado, contra este crimen organizado que tiene el diablo, es imposible ganarle, pero Dios no nos prometería que si vencemos nos va a dar el cielo si fuera imposible vencerlo de ninguna forma. Obviamente hay una, y es en Él. Y es tan claro y nos lo dice por todos lados, es en Cristo. Es en Cristo Jesús en quien tenemos victoria, en quien tenemos salvación. Él es el que destruyó a nuestro enemigo y lo ridiculizó en la cruz. Sí, en Él, absolutamente en Él tenemos una salvación amplia, amplia. Es en Cristo Jesús. Sino que Él nos da la victoria también gratuitamente. Solo debemos tener fe. Todo lo que Dios pide en nuestra batalla espiritual es creer en Él, es confiar que Él puede, es confiarle nuestra vida a Él, aunque se vea del otro lado como volcanes explotando y bombas atómicas y rayos viniendo. Tú tienes que decir en el nombre de Jesús, y vas a pasar como pasó Moisés por el Mar Rojo, porque ocupamos tener esta fe en Él, que sí puede salvarnos y que nos prometió que si vencemos nos vamos a sentar con Él en el trono de Dios. Wow. Pero qué cosa tan maravillosa, ¿cómo es posible? Fíjate bien cómo es esto. Se los prometo que yo cuando estoy estudiando estoy chillando y me levanto y me acuesto, me postro ante el Señor, chillo, me río. Gloria a Dios. No hay chance de ganar, pero en Él tenemos acceso al trono de Dios en victoria para reinar con Él para siempre. Si creemos, si confiamos, no más, no más. Colosenses 2 del 13 al 15 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados. Fíjate, principados y potestades son las jerarquías diabólicas del diablo. Okay, aquí dice que Jesús dice que Él ridiculizó y aplastó a esas jerarquías a todos. Dice allí, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es nuestro Señor y Salvador, que triunfó en la cruz. Y ese triunfo, ¿de quién creen que es?
sino nuestro. Somos nosotros los que triunfamos en la cruz con Cristo Jesús. La victoria es para nosotros, es nuestra. Para ser vencedores no ocupamos músculos, aunque hay unos que tenemos acá bastantes, ¿verdad? Pero no ocupamos los músculos. No ocupamos tampoco ser unos genios. Solo necesitamos fe. Dice la Biblia en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Esa es nuestra arma más poderosa. Nuestra fe, nuestra confianza, dependencia de Cristo Jesús, siempre completa, firme, clara. Yo confío en Cristo. Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe, que me da eternidad. Es el dueño de la vida, el autor y dador de vida eterna. Es en Él. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que despojarnos de nuestra miserable humanidad y entregarle lo que somos al Dios Todopoderoso, para que en Él tengamos victoria todos los días, por la eternidad. El que venciere es aquel que pertenece a Cristo. En 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo entiendes, entonces lo ves por toda la Biblia. Era algo que estaba tan claro, pero que lo pasábamos, como este pasaje, como este versículo 21, que nos va a sentar en el trono de Dios. Y hay comentaristas que no lo ponen en su comentario. Sí, que ignoran el que nos vamos a sentar en el trono de Dios. ¿Cómo es posible que los comentaristas bíblicos ahí hayan brincado esta cosa tan enorme que nos va a dar Dios a nosotros, sentarnos con Él en el cielo, en el trono de Dios glorioso, en este trono lleno de truenos y en esta majestad, y ahí nosotros sentados con Cristo Jesús? Esto es grande, esto es glorioso, y es el que venciere. Y el que venciere es el que tiene el poder en Cristo Jesús, porque es en Él que tenemos fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él que somos más que vencedores, obviamente. Y como dice aquí, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así de simple, no podemos vencer sino solo en Cristo. Y una vez que aseguramos que estamos en Él, una vez que nos aseguramos que estamos en Él, encontramos esta promesa inimaginable. Sí, todos los salvos, los que han sido salvos, no nos hemos puesto a valorar en que el día que te mueras y que te encuentres con Cristo Jesús, o sea, estamos pensando vamos a estar en el cielo, ¿verdad? Rodeado en el cielo, sin muerte ni dolor ni angustia, gloria a Dios. Pero ¿has pensado que te va a llevar a sentar a su trono? Yo lo pensé, es glorioso. El Señor que te diga: bienvenido, buen y fiel sirviente, me fuiste fiel en lo poco, mira todo lo que tengo preparado, entra al gozo de tu Señor. Y luego entras al cielo y luego te lleva y te dice: vente a sentar aquí conmigo en el trono de Dios, rodeado de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos por todos lados, el mar de cristal por en medio, truenos y centellas y un arcoíris detrás de todo, y tú ahí sentadito. ¡Wow! Pero hombre, que ahí viene el pecado. No lo quiero, quiero el trono. Que me da envidias y pornografía, nada vale la pena cuando Dios te quiere sentar con Él en el trono. Si nos va a dar el trono y si te antoja una conchita, también te la da seguramente. Ya no vas a engordar en el cielo. Sí, es que lo que Dios promete es tan grande, tan grande. El diablo quería, fíjate bien esto, si nosotros sabemos que el diablo es un animal vencido, él está condenado. Dios no lo va a condenar un día, está condenado. Pero él, fíjate, qué tonto, porque él cayó, qué tonto y qué tan listo según que es, ¿verdad? Pero él estando en el cielo cayó en pecado porque quería estar sentado en el trono de Dios. ¿Sí saben esto?
No, estamos hablando que nosotros, el Señor nos está invitando, si vencemos, vamos a dar su trono. Pero el chamuco, ya estando en el cielo, era un ser hermoso. Y luego Dios lo mandó al infierno para siempre porque él quería estar en el trono, lo cual Jesús nos promete a nosotros. Seguramente él también tenía acceso en el cielo, pues, pero él quería quitar a Dios y sentarse él. Jesús nos dice, no, conmigo. ¿Cuál es la diferencia? El pecado. Dios nos libre, pero ve, lo mismo que él quería es lo que Dios nos ofrece. Y porque él no supo cómo, porque le ganó su soberbia. Si cuando todos modos podía tenerlo. Si acá, en Isaías 14, ¿dónde dice esto que digo? Ok, va, Isaías 14, del 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Sí, muchos le llaman a esto. Jesús dice que él es el lucero de la mañana, pero este es el hijo de la mañana. Pero lo que le están diciendo es que es el shiny, el brilloso. Eso es lo que le querían decir, el brilloso. Okay, a ese le decían el chamuco. Dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Gente, yo pienso que hay que pensar lo que el diablo estaba pensando en hacer. Él quería ir a sentar, él quería un trono, ¿verdad?, en el cielo y sentarse en el donde se sienta Dios y luego ser semejante a él, ¿verdad? Y luego ya Dios encontró soberbia porque quería hacer eso y así, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver unos versículos que exactamente lo que el diablo quería hacer es lo que Dios nos dice que va a hacer con nosotros, sin pecado. O sea, él se fue al infierno porque se encontró que él quería hacer eso, digamos que arbitrariamente, contra la voluntad de Dios, pensando contra la voluntad de Dios. Pero es exactamente lo que Dios nos da y nos ofrece en su voluntad. Sí, es que era, sí, es como alguien, ahí te va. Si yo traigo una paleta Tootsie Pop, que no saben qué, ni saben qué es eso, ¿verdad? Pero okay. Un chicle motita, tampoco saben, ¿verdad? Un Dubalín, a veces yo creo que sí. Lo traigo aquí en la mano, ahí se los ofrezco. Y luego, ¿alguien quiere un chicle? No. Y luego me descuido y vienen y me lo roban. Ese es el problema. Ese es el problema. De todos modos, estaba regalado, pero alguien no lo quiso regalado, lo quiso robado. La rebeldía es el problema. Es el problema de todo. Es la vanidad, es no hacer caso, no someterte a Dios. Ese es el gran problema. ¿Ustedes creen que es la manzana? O mucha gente, es que es la manzana, o plátano, o lo que sea. Ni siquiera la fruta, era la desobediencia, era la rebeldía contra Dios. Ese es el problema. Es el problema mayor de todo. No nomás en aquel. Dios no ha cambiado, es lo mismo ahorita mismo. Dios había dado al diablo hermosura y un buen lugar en el cielo, aún sabiduría, y corrompió, ahí te va, se corrompió, pues en lugar de apreciar el regalo de Dios, renegó y lleno de egoísmo y soberbia, terminó vencido. Sí, ese es el gran problema. Él terminó vencido. Yo pensé todo esto, y cuando estaba pensando esto y estaba escribiéndolo, déjale digo una cosa, lo que me atacó a mí. Todavía no les invento ninguna piedra a ustedes, pero a mí ya me había apedreado Dios. Y a nosotros Dios nos da la salvación regalada. No tenemos que hacer nada. No importa si eras tibio anteriormente, recibes a Jesús en tu corazón, te da el cielo, su presencia, la silla. Él dice que Él se quiere sentar, que nos va a sentar con Él en el cielo. Él nos ve sentados en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. Es increíble lo que Dios nos ha dado. Pero es capaz que nosotros, teniendo todo este beneficio increíblemente, también se encuentra en nosotros esta vanidad de decir: ya tengo todo, ¿verdad? Yo soy salvo, ¿verdad? Ahora me porto como yo quiera.
que al cabo Dios me perdona de todos modos, ¿verdad? Y siendo tú el que Dios rescató de la muerte y te sentó en los lugares, ya te ves sentado en lugares celestiales. Ahora tú, por tu vanidad increíble, sí, y por tu ignorancia de la verdad, sí, entonces empiezas a vivir una vida desenfrenada. Y te voy a decir algo, clarito te lo voy a decir: no perdiste la salvación, es que realmente nunca te adueñaste y disfrutaste de todo lo que Dios te había dado. Porque ¿cómo es posible que alguien que tenga a Dios en la plenitud de Dios, el todo de Dios, lo quite de su vida? Si lo quite es porque no ha entendido qué significa sentarte en el trono de Dios y reinar con Él por la eternidad. Y eso se lo da a cualquiera que se arrepienta y que lo reciba como su Señor y Salvador. Así de claro, eso es lo que cuesta estar en el trono de Dios. Ser su amigo, creer que Él puede, que Él es Dios y que te ama. Eso no se puede perder. No se puede perder. Primeramente no lo ganaste. ¿Quién lo gana? ¿Por qué ¿De qué manera lo ganaste para que lo puedas perder? O lo tienes o no lo tienes. Cuando lo tienes, te roba eso, ¿sí? Se adueña de ti eso. Digamos que tu perversidad se absorbe con la gloria de Dios y ahora eres de Él. No más eres de Él. Por eso, hermanos, cuando el salvo cae en pecado, Dios no lo manda al infierno, porque es de Él, pues. Sí, cuando cae en pecado, por eso hay varias veces, dos que estoy viendo aquí en mi mente, sí, en donde Jesús está abogando por nosotros constantemente, porque nosotros somos de Él, pues. Jesús está defendiendo los suyos con su sangre frente al juicio de Dios, diciendo: este es mío, este es mío, este es mío, este es de los míos, me pertenece, eso se va a sentar conmigo en el trono. Y estamos cayendo en pecado y el Señor nos está perdonando porque su misericordia es nueva cada mañana. Sí, el ser de Él es una cosa que nosotros o no entendemos, o no valoramos, o no apreciamos y no tenemos nada. Pero el punto de estudiar la Biblia es apreciar eso, es reconocer esta gloria que el Señor nos ha dado, tenerla en nosotros y vivirla, disfrutarla, valorarla, apreciarla. Darle gracias a Dios, darle toda la gloria a Él, y todo lo que haga, sea de palabra o de boca, sea para la gloria de Él. Sea para la gloria de Él, que al final de cuentas, hombre, eres tú en Él. Imagínate lo que el Señor nos promete. En Ezequiel 28, todavía hablando del diablo, me quise también venir aquí a Ezequiel, porque en Ezequiel dice que el diablo estaba hermoso. ¿Sí? Gratuitamente Dios lo había hecho hermoso, así como a nosotros, ¿verdad? Nos hizo hermosos a sus ojos, ¿verdad? Nos hizo a su semejanza, imagínate. Y el diablo estaba acá. Dice acá en Ezequiel 28, 17. Puedes leer más de allí, pero yo agarré nomás un versículo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Hijo, que yo estaba oyendo esto y dije: no. El Señor a mí me regaló la salvación, me perdonó mis pecados, me limpió de toda maldad, me hizo sentar en los lugares celestiales, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y me promete en el cielo no tener nunca angustia, dolor, pena, muerte ni pecado eternamente. Y yo voy a desperdiciar eso porque soy tan santo ahora, porque Él me hizo santo. Yo voy a Él, dice Señor: por tu hermosura te volviste ciego, y por tu sabiduría te volviste necio. Porque no le había costado nada. No le había costado nada, igual que a nosotros no nos cuesta nada. Vamos a valorarlo. Voy a leerlo otra vez. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes,
te pondré para que miren en ti. Sí, y el pasaje sigue hablando de eso, sí, pero yo quise llegar a este punto porque así como el diablo, Dios lo había hecho hermoso y le había dado un lugar en el cielo, bien, digamos, bien especial, sí, él creyó que era más, sí, se sintió más y él dijo, no, ve qué hermoso soy. Yo merezco estar en el trono de Dios, yo merezco ser Dios, cuando todo lo que tenía Dios se lo había dado, pues. ¿Qué ganamos nosotros para estar en la presencia de Dios? Nada. ¿Cómo le hicimos para ser salvos? No más. Recibimos el regalo por fe. Mi punto, hermanos, es que todo lo que el diablo quería es estar en el lugar que Dios está. Y el diablo quería ser semejante a Dios. El diablo quería estar donde Dios está y el diablo quería ser semejante a Dios. Fíjate, acuérdate de eso. El diablo quería estar donde Dios está y quería ser semejante a Dios. Y las promesas de Jesús nos dicen a nosotros eso. Nos invitan a estar donde Él está y a ser semejante a Él. O sea, ¿por qué tiene que haber? Tenemos que ponernos bien listos y encontrar esto. Que no nos pase lo que ya vimos que pasa en la mente corrompida y vanidosa que tenemos los humanos. Y eso es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos quiere con Él, nos hizo suyos. En Juan 1:12 dice, en el Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, como mucha gente dice, eso es falso, pero los que lo reciben, Dios les da este privilegio, este lujo de ser hijo de Dios. Y sus deseos, y su deseo, el deseo de Dios, es que estemos junto a Él. Esto es lo que el diablo quería, estar en el lugar donde Dios está. Sí. En Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice Jesús, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, el deseo del chamuco. Y él no lo tuvo por vanidoso cuando Dios nos lo ofrece a nosotros, estar donde Él está. En realidad, si ponemos atención, todo lo que el diablo envidió, Dios nos lo da. Solo que como el diablo muchas veces nosotros tampoco lo apreciamos. Y neciamente anhelamos más cuando en realidad lo que ya tenemos era todo. Wow. Cuando ya, ¿qué podemos exigirle a Dios cuando Él nos dio, murió por nosotros en la cruz? Nos hizo dignos. Ahora nosotros somos dignos de que Él muera por nosotros. Nos da el cielo regalado en su presencia, quiere que estemos donde Él está, nos llama a sus hijos, nos sienta a su mesa. Déjenme hago una pausa aquí y leo los versículos que puse en la hojita. Porque en esos versículos es en Juan 17, los tres pasajes. Dice en Juan 17, 20 y 21, dice, mas no ruego solamente por estos, por nosotros, sí, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, obviamente, que ese es el evangelio, ir a predicar el evangelio. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, de lo que estamos hablando, así como ya les dije, cuando lo entiendes, está por todos lados en la Biblia, nunca ha sido otro plan ni es nuevo. Dios quiere que nosotros estemos en Él y seamos uno con Él. Dice en el versículo 23 y 24 de Juan 17, Jesús dice a su Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, dice Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, Jesús estaba con Dios, en el trono de Dios, porque era Dios, y nosotros vamos a ir a sentarnos y vamos a entender lo que Él está diciendo cuando veamos la gloria que siempre ha tenido. Gloria a Dios. Sigo. En el cielo hay un trono alto y sublime. En él está sentado Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 4:5 habla de ese trono. Ahí te va. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto es, en el trono de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, y allí, en este único trono donde se sienta Dios, está también el Cordero. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 5:13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea cuando dice el que está sentado y en el trono y al Cordero, es al mismo nivel, no hay ningún cambio. El que está sentado, eso sería una abominación si Jesús no es Dios. Si los testigos de Jehová y los mormones y los musulmanes y todos los que no creen que Jesús es Dios, yo no sé cómo ven esto, no sé ni que lo tienen que pasar o quitarle ahí o algo y ponerle, porque el trono de Dios y del Cordero es una sola cosa. Es decir, al trono de Dios y del Cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Esto es adoración al que está en el trono y al Cordero, que también está en el trono, obviamente. Hermanos, esto es el trono de Dios. Ahí está Jesús. Hermanos de mi corazón, Jesús invita al vencedor a sentarse con él en el trono de Dios. Lo que quería el diablo, y aún sin pecar, nos podemos sentar con Jesús. Esto es, el diablo no pudo, con su maldad y su pecado, él pensando que lo iba a hacer. Si nosotros, creyendo en Jesús, vamos a lograrlo, porque esa es la promesa del mismo Dios para nosotros. Pues Dios nos da un lugar con él. Hemos estado donde él está, en él, porque el vencedor es uno con él. Fíjate, tengo otro versículo aquí que me encanta. El vencedor es uno con él porque es semejante a él. Lo que el chamuco quería, estar con él y ser semejante a él. Jesús dice, la Biblia dice, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque creímos en Jesús. Ya no somos la creación de Dios, somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos salvos. Y aún hay más. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Pero qué cosa más gloriosa. Gloria a ti, Padre amoroso. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. En el 22 dice algo que termina las cartas a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo puse acá, para terminar y cerrar esto, este mensaje de el que tenga oído, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, aparece en las 7 iglesias, a cada mensaje. Pues es de suma importancia no cambiar el mensaje bíblico. El Espíritu Santo escribió la Biblia y el vencedor solo oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si la Biblia no lo dice, es falso. No importa qué bonito y qué majestuoso se oiga, es falso. El vencedor escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Yo puse acá como conclusión: la iglesia de Filadelfia y la Odisea son la iglesia actual.
Eso es en el periodo donde estamos. Es la última iglesia, la séptima iglesia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que el Señor va a llevarse, que el Señor va a raptar. La iglesia de la Odisea son los que se van a quedar, la iglesia apóstata. Son la iglesia actual. La vencedora será raptada y la tibia se quedará para la gran tribulación. Jesús a todos pide arrepentimiento y da al que se arrepienta, da un lugar con él en su trono. Qué belleza de estudio que nos da el Señor. Gracias, único y verdadero Dios. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Tú eres merecedor de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Nuestra esperanza es solo en ti. Dependemos de ti, esperamos de ti, te adoramos y te glorificamos, Padre nuestro Jehová. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.